Bienvenidos correlones, estamos en el circuito deportivo de Nürburgring en la serie aniversario. Y hoy les traigo una nueva configuración especial para la Ferrari 458 Italia del 2009, demostrando que en muchas ocasiones realizar tuneos o configuraciones mecánicas sencillas y específicas para cada circuito siempre trae buenos resultados. Para que tengas una idea, estoy usando su motor de serie, un V8 de 4.5 litros aspirado. Eso significa que no le instalé turboalimentador. Y también estoy usando el kit de ensanchamiento de carrocería que permite hacer un ensanchamiento de los neumáticos, aportando varios puntos extra de maniobrabilidad. También reduje el peso al chasis con la finalidad de que tenga un arranque productivo, eficiente y también sea mucho más dócil en el ataque de las curvas más lentas. Y como puedes apreciar, me estoy acercando rápidamente a la punta, esquivando el tráfico, y a pesar de que no es el coche más veloz, no es el coche más rápido y más poderoso, mira como muy pronto ya entro en el podio en la tercera posición. El líder intenta escaparse y está a 1,5 segundos por delante. Otra cosa que es muy importante sobre esta configuración, y es un ejemplo de lo que les estoy recomendando: hay que hacer tuneos específicos para cada circuito. En este en particular, en Nürburgring, que es un circuito cerrado con pocas etapas de desarrollo de velocidad punta, necesitas un coche que tenga buena aceleración, que sea ligero, ¿de acuerdo? Y que tenga excelente maniobrabilidad en las curvas. Y de esa manera tú vas a conseguir un desempeño sobresaliente y muchas veces puedes conseguir la victoria, porque la mayoría de los pilotos se concentran en agregar mucha potencia al motor o incluso reemplazar el motor, persiguiendo más desarrollo de velocidad punta que puede funcionar para circuitos de desplazamiento intermedio como Road Atlanta, Sebring, ese tipo de circuitos, pero en carreras como esta, donde toda la acción se concentra en el ataque de las curvas y en la rotación, pues por supuesto que vas a perder ventaja, porque puede que te despegues en un momento, pero como está pasando en esta carrera, como puedes apreciar, le voy descontando mucho tiempo valioso al líder en cada curva, porque él no puede rotar con la misma velocidad y con la tracción suficiente como la que yo estoy consiguiendo con mi coche. Así que ya le estoy descontando varios segundos. De hecho, ya estoy metido casi en su estela, mientras vamos sorteando el tráfico de la clase inferior, que por supuesto no están compitiendo con nosotros, sino que están compitiendo entre ellos. Recuerda que esta semana la serie aniversario cambió. Ya no es un evento de una sola categoría, ahora es un multiclase, donde tenemos a la Ferrari de clase S, que lo puedes modificar al límite de la clase S, y tenemos a los que ya habían sido introducidos, al Audi Coupé, al R8, al NSX-R y al Nissan Z, que los puedes modificar hasta el límite de la clase A. Entonces, de momento en este multiclase tenemos dos categorías en simultáneo corriendo en las pistas, y depende de ti, pues, dónde quieres participar. Y siempre te recomiendo probar todos los coches disponibles para encontrar tu favorito, el que más se adapte a tu técnica de manejo y el que por último te guste más, ya sea por preferencia de marca o lo que fuere. Lo cierto es que ya cuando quedan solo 6 minutos 10 para concluir la carrera, ya estoy acechando al líder, estoy metido en su rebufo, le estoy asomando la trompa en cada frenada, en cada curva. Me acerco lo suficiente para amenazar su dominio, y solo es cuestión de tiempo de conseguir el punto, la etapa, la curva, para poder hacer el adelantamiento sin mayores problemas, siempre evitando interferir en la carrera del otro. Y en la rotación, justo en la transferencia de la salida de la curva, consigo adelantarle, pero como ya sabes que no tengo todavía suficiente desarrollo de velocidad punta, me abro al centro, le doy espacio para que él pueda avanzar, porque claramente me iba a superar ligeramente, pero se quedó corto en la recta, y recupero la punta dominando el carril interno
de la rotación, de la curva, y de esa manera mantengo el dominio y me impongo cuando quedan menos de 5 minutos 10 para la conclusión. Así de fácil, solo hay que ser persistente, hay que marcar un buen ritmo de carrera, por supuesto hay que practicar y entender el coche. Mira lo rápido que me he desprendido, ya le estoy sacando un segundo 300 milésimas. Y reitero el consejo, y aquí se evidencia de forma práctica la diferencia. No siempre vas a necesitar el coche más veloz o el más potente para ganar las carreras. Todo depende del circuito. Esta configuración yo se las estoy compartiendo. Recuerda siempre en la descripción verificar la lista de piezas mecánicas y los ajustes de tuneo para que lo puedas armar. Esta configuración la recomiendo específicamente para el circuito cerrado de Nürburgring. También lo recomiendo para Mugello, ¿ok? Y también lo recomiendo para Laguna Seca, que son circuitos cortos donde hay muy poco espacio para desarrollar velocidad punta. Y en consecuencia tenemos o podemos disfrutar de un coche que aparte sorprende porque estamos usando el motor de serie. Ustedes saben que normalmente me toca cambiar el motor, siempre buscando el mejor desempeño y aligerar el peso del coche, siempre me toca cambiar el motor. En este caso, de forma sorprendente, no hubo necesidad. Ahí me salí del límite de la pista y me ponen una sanción solo por sacar el neumático fuera ligeramente del límite de la chicana. La verdad es que el sistema a veces me frustra mucho porque me pone sanciones absurdas en momentos donde yo digo, ¿pero por qué? Y entonces ahora tengo la dificultad adicional de que tengo que ampliar la brecha de tiempo entre mi persona y la segunda posición para que él no se acerque lo suficiente y no pueda usar ese tiempo de sanción en mi contra para arrebatarme la victoria de la carrera. Así que ahora tengo que centrarme, tengo que siempre mantener la temperatura de los neumáticos, porque si se me sobrecalientan las gomas cuando le quiero exigir demasiado, por supuesto que me va a castigar. También es importante practicar por eso mismo, porque hay que entender cuál es el límite de tolerancia de cada coche de acuerdo a la configuración que hiciste. Recuerda que los puntos de maniobrabilidad son extremadamente necesarios, o sea, tienes que entender el coche. Esta configuración tiene 5.7 de manejo, ¿de acuerdo? 5.7 puntos en la escala de 10. Para esta categoría está sobresaliente en cuanto a manejo, ¿de acuerdo? Y también tiene 6.6 de aceleración, que también es sobresaliente para esta categoría. Pero ¿qué pasa? El coche es tan ligero. En este momento veo aquí la estadística, dice que pesa 3.153 libras. Eso significa que para la media, a nivel global, dentro de su categoría, el peso del chasis es inferior a muchos de los coches rivales. Eso también ayuda muchísimo con el desempeño. Ya cuando estamos por terminar la cuarta vuelta, estoy consiguiendo una ventaja de tiempo superior a los 6 segundos. Eso significa que así puedo garantizar la victoria. Esto si no cometo errores en el minuto 45 que queda de carrera. Y regresamos a la recta de las emociones y piso a fondo el acelerador. Otra cosa que luego al concluir este circuito les voy a mostrar su desempeño en el circuito de Mugello para que también lo vean brillar, que allí también recomiendo este tuneo para que se lo puedan disfrutar. Así que no te vayas a ir todavía, porque todavía falta acción por ver. Y cuando ya quedan 10 segundos para terminar, recuerda que ahora tenemos cronómetro, que son exactamente 10 minutos de recorrido. Cuando el cronómetro llega a 0, termina la carrera y tú quedaste en el lugar que hayas quedado y te van a contar las sanciones. Si alguien se te acerca lo suficiente y tú tienes una sanción amplia de tiempo o de distancia, en este caso, te pueden arrebatar tu posición. Escalando 8 posiciones consigo la victoria de manera aplastante. Así que ahora vámonos a Mugello, que estoy deseoso de que lo veas allí, su rendimiento, que también va fenomenal. Aquí regresamos a la misma metodología. La finalidad es conseguir el mejor ritmo de carrera atacando las curvas con la mayor velocidad y la mejor tracción posible. Para eso hay que estar vigilantes siempre de la fricción de los neumáticos, porque si se sobrecalientan y se ponen en naranja o en rojo,
vas a perder tracción, inmediatamente el coche se va a deslizar y puedes seguir recto en una curva, así que tienes que tener mucha precaución. Tienes que examinar, tienes que arriesgarte un poco y llevarlo al límite, pero cuando veas que los neumáticos están perdiendo mucha adherencia, tienes que disminuir la velocidad, hacer toques en el freno, lo que haga falta para regular así el control de la dirección y poder mantener la tracción del vehículo. Como les pasa aquí a estos compañeros, que fíjate cómo están allí golpeándose unos con otros, ahí tuve que sortear, menos mal que pude anticipar toda la locura y me fui por la parte interna haciendo un cambio de dirección. Este coche se arrima conmigo en la salida de la curva, pero logro superarlo sin mayores complicaciones gracias a la aceleración. Hace un dive bomb, se mete profundo para sorprender y tratar de defender lo indefendible, es decir, no tiene rendimiento suficiente para poder sostener esa posición, pero él está allí centrado en querer ganar la carrera en dos curvas, cuando nos están sacando ya una morena los líderes que se están despegando por este conflicto infantil. Ahí me hizo otro contacto absurdo y tengo que tener ahora mucho cuidado con él en las próximas curvas, porque el tipo está pero pegado, dispuesto a no ceder y a empujar si hace falta, con la finalidad de seguir metiéndose allí en la carrera. Pero bueno, parece que ya desistió, se quedó atrás y de hecho le pusieron una sanción merecida por ese contacto excesivo que me hizo en las curvas anteriores. No pasa nada, seguimos avanzando, menos mal que no pudo sacarme, que es lo importante. Aquí otro piloto pierde toda la tracción, lo que les vengo diciendo de la fricción. Seguro que la temperatura de sus neumáticos se fueron a las nubes y así perdió toda la estabilidad y perdió un lugar en el podio. Y ahora el líder está tratando de escaparse, YBS 2527, que no sé qué tanto desempeño tenga en su coche, mientras que Spagni Santa, que también es un jugador muy conocido en Forza Motorsport, es un buen corredor, ya he compartido con él la pista varias veces y por ahora está tomando la delantera. Vamos a ver qué va a pasar ahora con el tráfico, si nos dejan avanzar, que eso es otra cosa que está pasando últimamente en las carreras desde la actualización. Y YBS 2527 frenó demasiado temprano y creo que yo también no anticipé bien la curva, así que me le fui encima, pero me salvé de la penalización. Uy, el Audi se cierra, me hace un golpe horrible, se me sobrecalentaron los neumáticos traseros producto de todo el exceso de fricción y el tipo se va. El del Audi estaba loqueando, definitivamente no sabe lo que está haciendo, y regresamos a la persecución de los líderes cuando ya estaba consiguiendo buena ventaja. Bueno, como les vengo diciendo, ese es el problema y se acaba de evidenciar allí con esas maniobras, que no sé qué está pasando, pero creo que la gente aún no ha entendido los cambios de esta serie multiclase y creen que están corriendo con los Ferrari. No, señores, los Ferrari van en una categoría diferente. Ustedes tienen que ceder paso porque son coches más veloces, como lo hizo este compañero que se puso en transparente a propósito para cedernos la posición. Y aquí la segunda plaza perdió toda la estabilidad y se sale fuera. Me pusieron una penalización, no sé por qué, pero me la pusieron. Me la tengo que canchar. Sigo avanzando. Ahora sí, quedamos Spagni Santa como líder y mi persona. Y ahora a partir de este punto solo tengo que ocuparme de mantener el ritmo, tratar de acercármelo todo lo que pueda. Va a ser muy difícil arrebatarle el liderazgo a Spagni Santa porque, como ya dije, es un excelente jugador, es un buen piloto y sabe modificar los coches de manera efectiva, y creo que tenemos un desempeño muy similar. Mi coche creo que tiene unos puntos extra en velocidad final porque creo que es un poco más ligero que el coche de él. Sin embargo, eso no es suficiente como para poder arrebatarle el dominio siempre que él no cometa algún error importante. Lo cierto es que al concluir justo la segunda vuelta nos metemos en la segunda posición. No estuvo nada mal el rendimiento, me parece a mí. Para Mugello, repito, súper recomendado este coche. Y regresamos a la recta de las emociones ya cuando quedan 20 segundos para terminar la carrera. He logrado marcar un tiempo de vuelta muy rápido de 1 minuto 51.954 milésimas. Ya veremos qué tiempo ha marcado Spagni Santa, que estoy seguro que no debe ser muy distinto al tiempo que marqué con mi coche. Eso lo vamos a ver en la tabla, y el compañero hace una celebración con un derrape, con un trompo, y yo también le secundo para celebrar junto con él una carrera bien hecha. Escalando 4 posiciones, consigo la segunda plaza, y sí, efectivamente, estaba marcando un tiempo de vuelta muy similar a Spagni Santa, unas pocas diferencias
en milésimas. Eso quiere decir que su coche estaba girando un poco mejor. Y también es un corredor con amplia experiencia, así que no era fácil derrotarlo, pero me alegra mucho compartir el podio con él. Así que pendientes con los próximos videos, porque hay más acción con este Ferrari 458 Italia espectacular.